Muy buenos días. Qué gusto y qué privilegio poder compartir la palabra del Señor en este último domingo del año. Un domingo que para muchos tiene una significancia especial. Y probablemente varios de ustedes han llegado con una expectativa que nos irá a dar el Señor hoy en este último domingo del año. Quiero hacerles también una pregunta. ¿Cómo lo pasaron? ¿Cómo estuvo Navidad? ¿Hubo regalos? ¿Visitas? A lo mejor alguno de ustedes, yo mismo, me transformé en visita en Nochebuena, ¿no es cierto? Pero ya la Navidad pasó, eso fue del lunes al martes, y probablemente varios ya el miércoles continuaron el mundo real. Y pareciera ser que Navidad pasó, ahora es cierto, nos preparamos para la celebración de Año Nuevo y nuestra realidad continúa. Y en ese espíritu, entre la Navidad o entre las fiestas y el mundo real, quiero invitarles a una reflexión que aparece en el Evangelio de Mateo. Hemos estado estudiando distintas versiones, o sea, distintos enfoques respecto de la Navidad. El domingo pasado, el antepasado, varios domingos nos preparamos con los domingos de Adviento. Y me llama la atención lo que Mateo narra inmediatamente después de la Navidad. Para mí hay acontecimientos que son sorprendentes y paradójicos, porque la manera en que los narra y el significado que vamos a ir descubriendo nos van a llevar a un mundo real bastante complejo, que es el que vamos hoy día a mirar. Les invito a leer juntos, o sea, ir leyendo, voy a ir parando la lectura, pero tratemos de estar atentos a esta narración. Es un poco larga, pero también descubrí que no es tan fácil cortar una historia de la otra, porque se darán cuenta que están todas las historias que aparecen en esta narración están interconectadas. Podría haber hablado de Herodes, pero hay que entender qué es lo que está queriendo decir Mateo respecto de Herodes. Podría haber hablado solo de los magos o de los sabios, pero tengo que volver a Jerusalén. ¿Me explico? Hay distintas historias pequeñas que están entrelazadas. Así es que les animo a esta aventura de examinar la narración de Mateo después de Navidad. Dice así la Escritura: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Punto. No hace más comentarios al respecto. Jesús nació en Belén en el tiempo de Herodes. Me voy a detener un poquitito ahí, porque es bueno hacer el comentario respecto de quién era Herodes. Herodes fue una autoridad, él que se decía judía, aunque los entendidos dicen que no lo era, muy hábil, muy inteligente, muy estratega, muy hábil político, sabía quedar bien, como se dice de manera tradicional, quedaba bien con Dios y con el diablo. Pero tenía un ego tremendo. La historia dice que este tipo era un ser descarnizado, era un dictador, y su meta era el poder en sí. Tal fue su afán de poder que incluso mató a su cuñado, mató a sus parientes cercanos, hombres de confianza que tenía, y entraban y caían en cierta desconfianza. Chao. Incluso sus hijos, algunos de sus hijos. Incluso su mujer.
Cuando veía debilitado su poder y alguien le estaba generando problemas, sencillamente él se las arreglaba con el asesinato. En ese tiempo es cuando nace Jesús. En manos de esa persona está la región en donde nace Jesús. Y obviamente esta persona está sujeta al Imperio Romano, de manera que también se las arregló para quedar muy bien con Roma y también para quedar bien con las autoridades judías, a tal grado que incluso hizo una remodelación del templo. Bueno, sigamos leyendo. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Mateo es judío, discípulo de Jesús, y le está escribiendo esencialmente a la comunidad de judíos, incipiente de judíos creyentes que recién están conociendo el Evangelio y están creciendo en la fe. Y comparte esta narración de esta manera. Fíjense, les dice, cuando nació Jesús, un día a Jerusalén llega una comitiva de sabios de países del oriente. No se sabe exactamente de qué lugar preciso eras. Hay hipótesis que dicen que eran caldeos de la zona de Babilonia, de lo que fue Babilonia, en fin. Pero más o menos 1.600 kilómetros de distancia viajaron estas personas. No se nos dice cuántos, pero sí se nos dice que eran sabios. Pero lo interesante es que Mateo quiere que sus lectores, sus primeros lectores, se den cuenta de algo bien inusual. Son sabios, son personas algunas traducciones lo interpretan como magos. Eran personas que tenían una habilidad muy especial, pero que venían de otro contexto, venían de otro país, no eran judíos. Y ahí los lectores dicen, pero ¿cómo? Si hasta este momento Dios se ha revelado solamente a su pueblo. Y más encima, algo más complejo todavía, probablemente estos sabios venían de una cultura pagana. Y eso a los primeros lectores probablemente les hizo poner atención cuando se les contó esta historia, porque aparecen muchas interrogantes. Y la pregunta que hacen es más compleja todavía. ¿Cómo es que desde tan lejos estos sabios, porque seguramente ya muchos meses atrás, se dieron cuenta de algo en los astros, porque estos sabios estudiaban los astros, las estrellas, que es otro misterio, se dieron cuenta de que va a nacer el rey de los judíos? Y la pregunta con la que ellos llegan a Jerusalén, y seguramente era una comitiva que venía a lo mejor con más personas, a lo mejor tenían siervos, tenían esclavos, si traían objetos preciosos, si traían tesoros, no creo que hayan venido solos. Probablemente era una comitiva muy lujosa, muy particular, hablaban otro idioma, y llegan preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Y hacen otra aseveración más compleja todavía. Vimos su estrella mientras salía. Y la última aseveración, más compleja aún, y hemos venido a adorarle. ¿Cómo es eso? Para un judío, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y aquí aparecen estos sabios de Oriente preguntando por un niñito que acaba de nacer. Una estrella les avisó y hemos venido a adorarlo.
¿Cómo sería la conmoción en Jerusalén? Que todos se revolucionaron y se preguntaron, a lo mejor alguien se acordó de aquella reunión, esa especie de misa que hubo tiempo atrás en el templo, cuando el profeta Zacarías fue sacudido por algo espectacular y salió mudo. Dicen también que días atrás vino una pareja con un niñito y Simeón y Ana afirman de que era el Hijo de Dios. Y empieza a circular la noticia por Jerusalén y esto llega a oídos del rey. Cuando el rey Herodes oyó eso, estoy en el verso 3, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. La sociedad de Jerusalén está perturbada. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada. Qué interesante. La primera reunión fue pública, fue un gabinete de Estado. Y ahora empieza a aparecer la estrategia de este rey. Convoca a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Una astucia política compleja de entender, pero que lamentablemente hasta los días de hoy se repite en varios contextos, en varios países del mundo. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y miren lo que hicieron. Se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche, José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen
porque están muertos. Cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allí. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. Después la familia fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret, y así se cumplió lo que los profetas habían dicho: lo llamarán Nazareno. Hasta ahí la lectura. Ya les compartí mientras leía el texto algunos de los sucesos narrados que generan sorpresas. La aparición de los sabios en la región de Judea. ¿De Oriente? ¿Son judíos? ¿Qué querrá Mateo al referirse a ellos como sabios? Pero si son paganos, ¿no es motivo de sorpresa mirar esa primera información? Otra sorpresa, ¿cómo es eso de que una estrella pueda anunciar? ¿Cómo es? Hasta el día de hoy hay distintas hipótesis. No sé si han visto de repente en Nat Geo o en estos canales que muestran documentales. Hay tantas hipótesis, se cree que fue un determinado cometa, pero es complejo entender que en algún momento una estrella se detuvo y les anunció precisamente a los sabios el lugar donde estaba el niñito Jesús. No es fácil de entender eso. Y otra sorpresa que al menos para mí me deja desconcertado en el momento en que se narra esta historia, porque nosotros hemos crecido con una serie, entiendo que la mayoría de aquí somos cristianos, algunos de trasfondo católico, trasfondo protestante, algunos quizás recién están conociendo a Jesús, están recién comenzando el peregrinaje de la vida cristiana, pero en todo momento se nos ha enseñado que Jesús es Dios. Pero en el momento en que transcurren estos relatos, todavía no es tan claro esa concepción. Y la declaración que está haciendo Mateo al decir que estos sabios paganos de otros países vienen y adoran a un niñito es una afirmación fuerte. Ese niñito está siendo adorado. Otra sorpresa, otra vez un ángel. En los relatos previos hemos visto, ¿no?, la aparición de un ángel en el templo con María, a José, quien tratando de ser un caballero quería seguir honrando a María y quería huir. El ángel aparece y le dice: no, quédate. Y también en esta historia veo paradojas. Miren la historia. De manera paralela, probablemente en Belén, un villorrio pequeñito, hay una pareja sencilla. Mateo dice que ya están en casa, no están en un pesebre. Seguramente ya han tenido que ajustarse. Los hermanos que han llegado de otros países a nuestra iglesia han pasado este proceso, ¿no?, de llegar con las maletas, buscar contactos, arreglárselas de acuerdo a los datos que van apareciendo, a las posibilidades de trabajo, y no es fácil asentarse. Bueno, José y María tuvieron que arreglárselas de una manera muy parecida, con una guagüita, con un recién nacido en Belén, a tal grado que cuando nació la guagüita no tenían un lugar donde vivir, y es por eso que Jesús nació en
en un chiquero, pero ahora parece que ya están establecidos, están en una casita y probablemente está todo tranquilo. Y sin embargo, en Jerusalén, la capital de Judea, está ocurriendo algo insólito, a tal grado que se genera un consejo de gabinete. Todo porque aparecen estos visitantes y hacen esta pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer y hemos venido a adorarle? Herodes arma este consejo con los principales jefes religiosos, se entera, tiene información y va haciendo su agenda. Otra paradoja es que hay un grupo de sabios y un poderoso pervertido enfrente en una reunión secreta. ¿Qué contraste? Sabios que lo único que quieren es ir a adorar al niño frente a un estratega, inteligente rey que está celoso de no ser él el objeto de adoración y está en riesgo de perder su estatus. Alguien está preguntando por el rey en circunstancias que él es el rey de Judea. Y uno se hace la pregunta: ¿cómo es que hay personas inteligentes que usan sus capacidades para adquirir sabiduría y sin embargo también hay personas muy inteligentes que usan sus capacidades para generar planes perversos? Otra paradoja: una estrella señala lo acontecido en un villorrio. ¿Cómo es que cosas grandes que involucran a los astros pueden estar indicando Belén? Yo comparo Belén en mi comprensión de villorrio con Púa. No sé si algunos conocen Púa. No tienen idea. Es un villorrio que está cerquita de Victoria. Para mí es significativo porque es un pueblito de paso para ir a visitar a mis familiares. Pero Púa no lo conoce nadie. Y probablemente lo que está diciendo la profecía y lo que cuesta entender, ¿cómo es que el Hijo de Dios acaba de nacer en Belén? Y más encima, que una estrella se esté situando sobre este villorrio. Regalos valiosos, significado profético. Qué maravilla, ¿no? Que para una familia como esta, que lo ha pasado mal, lleguen visitas y visitas ilustres con un séquito probablemente, acompañando con guardias, y probablemente Belén está revolucionado porque no saben qué pasó y los sabios se detienen en la casa de José y María. Y cuando entran, se alegran profundamente de ver al niñito, se inclinan, lo adoran y luego entregan sus regalos. Mateo destaca o especifica cuáles son esos 3 regalos: oro, incienso y mirra. Son regalos preciosos. Oro es tesoro. Incienso y mirra son perfumes de alto costo. Pero lo interesante es que el oro pareciera ser que Mateo quiere hacernos pensar en el significado de estos regalos. Oro generalmente era un regalo para los reyes. Hablar de realeza era hablar de oro, la opulencia de los palacios. Lo que más se veía en un palacio real, ¿qué era? Oro. Oro para el rey. Incienso. ¿Y el incienso qué podrían hacer?
¿Qué podría hacer esta familia con el incienso? Si el incienso generalmente lo usaban los sacerdotes. ¿Será que Mateo quiere decirnos, es rey, pero también es sacerdote? La mirra era un perfume de muy alto costo, se usaba en determinadas ocasiones, de una manera un poco más general, pero la gente que tenía dinero, es lo que entiendo, pero de manera muy específica, la mirra se usaba para perfumar a los cadáveres. Oro, incienso y mirra. Rey, sacerdote y muerte. Qué paradójico, ¿no? ¿Qué sentirían ustedes si reciben un regalito de esta naturaleza en día de Navidad? Algo que les indique que a lo mejor en este año te vas a morir. El ángel anuncia no tan buenas noticias a José. Esa es otra paradoja que encontré. Primero, no aparece en esta narración, pero cuando se aparece, José está complicadísimo. Porque su novia está embarazada. Y eso de que la novia esté embarazada de parte del Espíritu Santo no es tan fácil de creer. Pero aún así, con toda esa incertidumbre, José quiere hacer las cosas bien y quiere honrarla y quiere arrancarse. Y el ángel le dice, no, quédate, asume. Verdaderamente María fue concebida por el Espíritu Santo. Asume tu rol de marido y de papá, pero a José esta invitación o esta orden le va a implicar asumir un costo social tremendo. Y después en este relato aparece el ángel y le dice, imagínense cuando se aparece el ángel, ¿qué habrá sentido José? ¿Qué me va a decir? Y le dice, tienes que huir. Se dice que José lo hizo de inmediato, esa misma noche huyó. Imagínense lo que significa estar establecido, recibir regalos, a lo mejor me puedo proyectar, puedo construir, mejorar mi casa, pero esa misma noche hay que huir. Dejar los planes de Belén e irse a Egipto, a otro país, en esas condiciones. Buscar el burro, arreglárselas con lo poco que puedan tener y partir con un bebito. Y después aparece el ángel otra vez. Cuando ya están en Egipto les dice, regresen a Israel, pero no a Belén, a Nazaret. Otra paradoja, el niño Jesús se salva y los niñitos de Belén son exterminados. Qué triste noticia, ¿no? En conmemoración a este relato es que el mundo católico el día 28 de diciembre celebra el Día de los Santos Inocentes, que lamentablemente se ha transformado en un día como para hacer chistes fomes, para contar mentiras y repetir una oración que verdaderamente debería complicarnos y estremecernos. Así como cuando recordamos en nuestro país ciertos crímenes, ciertos dolores que ha tenido nuestra nación, quizás deberíamos también recordar ese momento. Si tienes un hijo o una hijita menor de 2 años y hoy día aconteciera este evento y esto fuera Belén, tu hijo estaría muerto. Tu hija estaría muerta. Es una tragedia. De repente nos saltamos la Navidad y obviamos estos sucesos. Qué terrible pensar que estos niñitos murieron gracias a una muerte, a un tirano, a un pervertido que estaba gobernando Judea.
El recurso de los líderes ambiciosos generalmente es ese, el exterminio. Y sé que a su mente vienen varios nombres, sobre todo de líderes, que se las arreglan para mantenerse en el poder, exterminando a quienes son oposición. El rey de los judíos está en Egipto. ¿No les parece otra paradoja? Después de Navidad hay tantas paradojas. ¿Cómo es que el rey de los judíos ahora está en Egipto? En la historia de la salvación, otra vez vuelve a aparecer este país, Egipto. La última paradoja, José, un hombre discreto y frágil, sin embargo, tomando decisiones valientes y osadas. Qué interesante que en las historias de Navidad casi no se nos dice nada del hombre. De repente en nuestras interpretaciones, usando algunos textos del Nuevo Testamento, nos da tanto pie para el machismo, ¿no? Y sin embargo, las historias de Navidad nos hablan más de mujer, nos hablan de María. Y José casi no aparece, solamente aparece obedeciendo, acatando las instrucciones del ángel. Así aparece José. Quiero invitarles a algunas reflexiones de aplicación. Dentro de toda esta reflexión de sorpresas y paradojas, me quedó dando vuelta esta narración de los sabios de Oriente. Porque siento que a una iglesia como esta, a una iglesia como Encuentro con Cristo, nos estimulan probablemente en muchas dimensiones, pero me quiero detener en 2 dimensiones. Primero, descubrir a Jesús en su investigación. Yo sé que aquí entre ustedes hay varios científicos, profesionales de distintas áreas de la medicina, de la salud mental, de la ingeniería, de la construcción. Personas que desarrollan oficios muy específicos. ¿Y cuál es el fin último en lo que están haciendo? ¿Cuál es el fin último? ¿Ganar plata? ¿Como Herodes? ¿Fomentar mi ego, mi riqueza? ¿Hay del que quiera ocupar mi cargo, mi lugar? ¿O aprendemos lo que descubrimos aquí de estos sabios paganos que no tenían mayor conocimiento de Jesús, que sin embargo algo vieron en las estrellas? Como astrónomos, algo funcionaba distinto a lo normal y les llamó la atención. Pudieron haberse quedado adorando la estrella. Sin embargo, fueron más allá. Quisieron llegar al absoluto, al fin último de su investigación. Descubrieron que el fin último era Jesús. En lo que estás haciendo, ¿cuándo fue la última vez que viste a Jesús? ¿Cuándo fue la última vez? En lo que haces cotidianamente, en tu investigación, en el rol que estás jugando. ¿Cuándo fue la última vez que descubriste que vas rumbo, que estás cerca de Jesús? Recuerdo en aquella época en que me tocó ejercer mi profesión en el área de la agronomía, tuve el privilegio de trabajar con varios investigadores en el área de la agricultura biológica. Y recuerdo una vez, entré en profundidad con una jefa, era una mujer norteamericana, que venía de una universidad a la que todo el mundo quisiera ir, salió con una de las calificaciones más
más altas, y la conversación empezó a cambiar de tono por lo que íbamos descubriendo, por lo que íbamos viendo en torno a la biología, en torno al desarrollo de las plantas, en fin. Y de repente ella me dice: mira, Jorge, en la medida que vayas conociendo más esta área, vas a descubrir que aquí hay algo sagrado. Y yo pensé que estábamos hablando en la misma dimensión. Sí, le dije, siento eso. Pero en el curso de la conversación descubrí que lo que era sagrado para ella se transformó, era la madre tierra. Y hasta ahí llegó lo sagrado. ¿Cómo es que con todas las señales que dan las plantas, la forma en que se desarrollan, cómo conviven entre ellas, que era lo que estábamos estudiando, ella se quedó con eso y eso lo transformó en Dios? Y hasta ahí llegó. Estos sabios o magos pudieron haber hecho lo mismo, haberse quedado con la estrella y haber adorado la estrella. Sin embargo, algo pasó en ellos que les hizo ver algo más allá. Hermanas y hermanos, tengamos mucho cuidado con hacer paralelismos. El día domingo venimos a adorar a Jesús y de lunes a sábado tenemos otro Dios. Y a veces ese Dios entra a competir con nuestra fe. Nos pone en jaque. Estos sabios descubrieron a Jesús. ¡Qué increíble! Y otra reflexión que me surge de esta llegada de los sabios a Belén. Cuando los sabios llegan a Belén y la estrella les indica, ahí está, efectivamente encontraron al niñito junto a María. Y se llenaron de alegría y de emoción y entregaron sus regalos. Yo creo que hoy día nos codeamos con gente, comillas, sabia. Y nuestra proclamación es: yo soy Belén. Yo soy Belén, tú eres Belén, porque tenemos a Jesús. Y de repente hay un clímax en nuestras conversaciones o en nuestros encuentros, y estos sabios están frente a nosotros y quieren ver a Jesús y no lo encuentran, porque pareciera ser que Jesús no está. Se quedó el día domingo en encuentro con Cristo. ¿Está en ti Jesús? ¿Está en tu familia Jesús? ¿Estará en esta iglesia Jesús? Y ojalá aquellas personas que han sido guiadas por una estrella hoy y llegaron con el deseo de conocer a Jesús, se encuentren con Jesús. Y no se encuentren con un programa, no se encuentren con un grupo, no se encuentren con un rito, porque siento que a veces tenemos la tendencia de nosotros mismos a adorar, transformamos nuestro rito en Dios, la comunidad en Dios, la tradición en Dios. Y no manifestamos a Jesús. ¿Dónde está el Rey de los judíos al que queremos adorar? Que ojalá no tengamos ni siquiera que decir aquí. Que Jesucristo se manifieste. Que seamos ese canal, ¿no?, para la emoción y para la adoración a Jesús de quienes lo buscan. ¿Qué efectos generará Jesús en el año 2019? Ojalá que el primer efecto, hermanas y hermanos, sea un espíritu de adoración renovado. En la medida que identificamos verdaderamente a Jesús, es imposible
no adorar. Eso le pasó a Simeón y a Ana. Eso le pasó aquí a los sabios. Se encuentran con el niño y de inmediato se emocionan y lo primero que hacen, adoran. Si hay algo que debe distinguirnos como comunidad de creyentes, como comunidad de personas que manifiestan tener a Cristo en sus vidas, es la adoración. En tu investigación, en tu oficio, en tu trabajo, en tu rol como papá, como mamá, como hermano, como vecino. Ayer estuve en crisis al reflexionar en esto, porque siento que me falta tanto. ¿Cómo aprender a adorar como estos sabios? Y estemos abiertos para que en este año 2019 descubramos nuevas formas de adoración a Jesús. Por otro lado, qué apuros, bochornos, desestabilización nos está generando la presencia de Jesús. Hermanas y hermanos, honrando la lectura que acabamos de leer, vivir la vida cristiana, hacernos responsables del niño Jesús, no es fácil. Vendrán obstáculos, bochornos, desestabilización del sistema. Hace algunas semanas atrás tuve el privilegio de estar con una chica que se llamaba Katia, de Bielorrusia. Una chica joven que nos compartía el testimonio de... Ella participa del GBU en su país y el año pasado decidieron hacer una actividad pública en la universidad y cometieron el grave error de hacer panfletos, invitando, no decía en ninguna parte que era algo religioso, pero alguno de sus compañeros los denunció por estar haciendo algo que no está permitido en la universidad ni en el país sin el permiso oficial. La cosa es que están en la charla y en medio de la charla están las fotografías, entra la policía, pregunta quiénes son los responsables y se los lleva presos, entre ellos a Katia. Y quedaron solos. La iglesia evangélica es muy pequeña y los líderes cristianos estaban súper complicados porque si daban la cara al ir a ayudar, al ir a hacer algo en la justicia, corrían el riesgo de que también sus iglesias sean censuradas y cerradas. Finalmente hubo un solo pastor que se la jugó y la acompañó. Y por milagro, finalmente la cosa explanó a mayores y estaba en riesgo la personería jurídica de las iglesias evangélicas por culpa de estos estudiantes. La cosa es que finalmente llega al juez y el juez le dice llega a un convenio y le dice que mejor pague la fianza, y creo que fue un juez piadoso que permitió el pago de una fianza, creo que de $10 o $20, que es la nada, para que quedara libre. Pero esta chica, cuando contaba su testimonio, lo contaba con una pasión que nos dejó emocionados, con alegría, porque está sirviendo al rey, pero también en medio de circunstancias difíciles. Y el evangelio que se nos vende acá es un evangelio a veces bien barato, de éxito, de prosperidad, en donde todo te va a resultar bien. Y en la realidad de la iglesia que yo pastoreo junto con Ale, con Eduardo, vemos que no es así, ¿no es cierto? Pastoreamos en medio de dificultades, en medio de obstáculos, y seamos conscientes de ello. No luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Seguir a Jesús
implica efectos de diverso tipo, también malos ratos. Sin embargo, el Jesús en el que nosotros creemos ya no es ese niñito. Ese Jesús creció, se desarrolló en sabiduría. Gracias a ese Jesús que dio su vida en la cruz por nosotros, hoy día estamos celebrando. Y no solamente dio su vida en la cruz por nosotros, declaró la victoria sobre el mal, sobre las tinieblas. Y no solamente murió en la cruz por cada uno de nosotros, también resucitó. Y hoy Jesús está a la diestra de Dios Padre. Él tiene el control. Jesús ya no es el rey de los judíos. Jesús es el Rey de Reyes, Señor de señores. En Él es en quien confiamos para que nuestra esperanza sea creciente. Finalmente, hermanos y hermanas, última pregunta: ¿cómo discernimos el plan de Dios? ¿Cómo entender las señales de hoy? ¿Han tenido señales últimamente? ¿Qué señal les dio el diario? ¿Qué señal les dio las noticias? ¿Qué señal nos da el clima? A lo mejor algunos de ustedes han tenido incluso un sueño con un ángel. Pero aquí Mateo nos dice que estas señales estaban sustentadas en la palabra. Que no se nos olvide. Después de cada subrelato, Mateo dice, para que la escritura se cumpliese. Creo que mi desafío para el año 2019, conocer más la palabra del Señor. De manera de tener los lentes bien ajustados, esa es la palabra, para poder interpretar las señales, incluso ciertas apariciones que podamos tener en este año. Porque creo que de repente lo pasamos mal por malas decisiones, por metidas de patas, en circunstancias de que el Señor quiere guiarnos a lo correcto. Hermanas y hermanos, afinen, limpien sus lentes o cámbienlos en la Escritura. Aprovecho de invitarles para el próximo domingo a las 9:15 de la mañana. Hemos tenido tiempo fantástico simplemente estudiando la Escritura de manera sencilla y hemos descubierto relatos, información, enseñanzas de parte de Dios que hemos terminado llorando. Ya creo que 2 o 3 domingos hemos terminado como los magos o como estos sabios descubriendo más y más a Jesús. No nos quedemos con una vida mediocre, con una espiritualidad mediocre. Que el año 2019 descubramos más a Jesús, conozcamos más su palabra. El principio de la sabiduría es el temor o la reverencia a nuestro Señor. Y les deseo que este 2019 sea un año en que tomamos decisiones con el Señor. Que este Señor nos bendiga. Amén.